Ahorita no te escuchamos, no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Disculpen los problemas técnicos de último momento. Vamos a empezar exactamente ahora para cumplir con el horario propuesto. Bueno, primero que nada quiero darles la bienvenida a esta cuarta mesa en el segundo foro Nacional de Periodismo Científico y Divulgación del Perú. Mi nombre es Bruno Ortiz, yo soy periodista del comercio y soy miembro de la Asociación Peruana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia, APCiencia, y en esta oportunidad, como les dije, me ha tocado moderar la sesión que lleva como título Políticas Públicas de Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, en los medios de comunicación. Y para ello vamos a contar con la participación de la doctora Patricia García, y es médico cirujano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, tiene un magíster en salud pública con mención en epidemiología por la Universidad de Washington, Seattle, y un doctorado en medicina por la Universidad Cayetano Heredia. Ella ha sido la primera peruana incorporada en la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos, ha sido jefa del Instituto Nacional de Salud y ministra de Salud. Además, está representando a nuestro país en el proyecto Solidarity. También tenemos en la mesa a Bernardo Alaiza. Él es investigador. Dame un segundito. Ok. Él es docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorando en Gestión de Innovación en Ingeniería por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master of Philosophy por la Universidad de Queensland en Australia, en Comunicación y Políticas de Innovación para el Desarrollo Inclusivo, Magíster en Gestión y Política de la Innovación y Tecnología por la Universidad Católica, licenciado en Ciencias y Artes de la Comunicación, en especialidad en Comunicación para el Desarrollo por la Universidad Católica, especialista en Comunicación y Marketing de la Tecnología e Innovación, con experiencia en diseño de proyectos, procesos y herramientas metodológicas para la innovación a nivel de organizaciones, sectores y territorios. Y tenemos también a Hans Huerto, que es especialista de comunicaciones de Concitec. Él es docente universitario y también periodista y consultor de comunicaciones con amplia experiencia en bastantes empresas y medios de comunicación. La idea es que en esta charla cada panelista pueda responder a partir de su experiencia. Hay tres preguntas clave que se han planteado. Yo se las voy a ir trasladando y bueno, van ustedes respondiéndolas. Si por ahí probablemente pueda surgir alguna pregunta adicional o alguna pregunta para enriquecer más la respuesta, va a ser mucho mejor. Lo importante es que tenemos solamente una hora de sesión, así que hay que tratar de ser lo más concisos posibles, o en todo caso, tratar de no extendernos demasiado en las respuestas. Vamos a empezar con la primera pregunta, y va para los tres panelistas. Desde sus perspectivas, ¿cómo cubre la toma de decisiones y las políticas públicas? ¿Cómo ven ustedes que se cubre la toma de decisiones y las políticas públicas de CTI, los medios de comunicación, tanto los que son especializados como los que no? ¿No? ¿Cómo se cubre el tema de tecnología e innovaciones nacionales? ¿Cómo ven ustedes que se hace la cobertura de estos temas? No sé si podríamos empezar con la doctora García. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, la verdad es que creo que se hace de manera oportunista en este momento. Eh, Simple y llanamente, a pesar de que las cosas están cambiando y tal vez esta pandemia se ha convertido en un catalizador de algunas cuestiones, como por ejemplo el entender la importancia de la ciencia y la tecnología y el rol que deberían tener los medios, pero también las instituciones en este tema, que todavía es bien incipiente. A pesar de eso, yo creo que esta difusión de lo que sucede en ciencia y de las políticas en ciencia ha sido sumamente oportunista. El Concitec ha comenzado a tomar un rol, pero Concitec prácticamente es, yo diría, casi como el caballero andante que está tratando de empujar una serie de aspectos que tienen que ver con ciencia y tecnología prácticamente solo, en un país en el que siempre ha estado esto ignorado. Así que
a mí me parece sumamente importante que estemos comenzando a hablar justamente del tema de la comunicación de ciencia y tecnología y el tema de la comunicación de políticas y las necesidades de políticas en esto, porque finalmente nos estamos dando cuenta que si no desarrollamos ciencia y tecnología en un país, comenzamos a estar aislados y esto nos limita en una serie de respuestas. Lo más claro es lo que hemos visto que ha pasado en esta pandemia. Ni siquiera tenemos capacidades para poder responder como cosas como pruebas diagnósticas o cosas como equipos de protección, porque nunca hemos desarrollado este tema. Y hasta ahí quedó. Ok, seguimos con señor Alaisa, por favor. Sí, bueno, de hecho coincido particularmente con esta mirada de la ciencia vista desde una manera oportunista. Y eso es un tema que tiene larga data y larga discusión también en el escenario académico, cómo la ciencia se constituye también en un elemento político, ¿no? Y quizás parte de la reflexión es que al verse desde una forma, algunas veces determinista, no puede entenderse todos los factores políticos alrededor. Y es interesante hablar de comunicación desde esta mirada, y más allá de la difusión, sino la comunicación entendida como la potencial creación de interacciones para poder generar significados, es decir, como generación de espacios para poder inclusive generar ciencia, ¿no? La doctora comentó previamente de que eh, existe poca experiencia desde el lado científico en la creación o en la adopción de distintos tipos de tecnologías, y esta poca experiencia posiblemente no tenga que ver tanto con la calidad de nuestros científicos, sino con la falta de oportunidades de trabajar en conjunto de parte de nuestros científicos. Y esto abre también otro escenario interesante, y el profesor Michel Alcibar de la Universidad de Sevilla comenta varias visiones en el tema de la comunicación pública, de la tecnociencia, ¿no? Habla de una visión dominante en la cual posiblemente falte, pues, generar esta masa crítica para poder realizar ciencia de acuerdo a las necesidades, pero para eso, más allá de poder aumentar el número de científicos, más allá de que efectivamente se abran medios de comunicación y puedan difundir temas de ciencia, requerimos sentar las bases desde una manera más estratégica a nivel de distintos tipos de organizaciones, ¿no? Tanto la academia, las propias empresas, los mismos agencias de gobierno, para generar espacios más deliberativos en temas de ciencia. Estos temas todavía no se han tocado, se ha visto a la ciencia más de una manera, desde una forma más, como dice el profesor Alcibar, en este caso una visión más dominante. No obstante, justamente este escenario de pandemia nos puede brindar luces de cómo poder realizar acciones en conjuntos entre diversos actores, dado de que justamente la problemática que se ha generado por la pandemia ha también abierto muchas oportunidades de trabajo en conjunto y también de trabajo desde diversos tipos de disciplinas. Entonces, todos estos acuerdos, todos estos espacios de decisión no se tocan a nivel de los medios de comunicación y son claves porque competen a muchos tipos de profesionales en justamente los procesos de adopción de ciencia y los procesos de adecuación de ciencia en la sociedad. Para poner un ejemplo muy claro, ¿no? El tema de las universidades o distintos centros de investigación trabajando en los ventiladores, por ejemplo, para temas respiratorios, ¿no? que son y han sido una prioridad, pero para que estos puedan entrar en el dominio público, han tenido que pasar una serie de aspectos políticos, se han tenido que generar una serie de acuerdos, ha tenido que haber negociaciones entre distintos tipos de actores. Si bien es cierto, es ciencia aplicada a un artefacto, pero también es ciencia que genera una política una política de salud que abarca a distintos tipos de especialistas, y como la doctora Patricia justamente comentaba, que requiere distintos tipos de técnicas de aplicación, de mejoras a nivel de infraestructura, de distintos tipos de planificación. Entonces estamos viendo que esta aplicación de la ciencia requiere muchos profesionales, ¿no? Entonces, y aquí es donde yo creo que también la comunicación puede justamente poner sobre la opinión pública toda esta complejidad particularmente, ¿no? Por ahí, para continuar la discusión. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora vamos a ver qué nos cuenta Hans Huerto.
Sí, bueno, creo que han sido bastante claros digamos, en pintar, la doctora García, Bernardo, en pintar el panorama. No quisiera abundar más en ello, pero lo que más bien quisiera hacer es plantear una visión hacia lo que podría venir o en qué podría convertirse la cobertura mediática sobre temas de CTI, ¿no? Por el momento en que hemos vivido, o el año en que hemos vivido, tenemos casos como el podcast de Christian Drosten, este virólogo alemán que, además de ser consultor del gobierno alemán, pues tiene, como les decía, este podcast que es el más escuchado en Alemania todas las semanas. Tenemos el hashtag FireFauci, que puso de moda Donald Trump a inicios de año por una cuestión eminentemente política, ¿no? Unas declaraciones del director del National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Entonces, digamos que la ciencia está tomando a la mala y por derecho propio en una coyuntura como la que vivimos, los medios de comunicación, la agenda política. De hecho, el presidente Sagasti ha sido bastante enfático y de hecho ha empleado este hashtag sin ciencia no hay futuro. Entonces, hay ahí una oportunidad para los medios. Hay una demanda informativa clara que ya va más allá del tema tecnológico, que ha sido, digamos, el puntal, el que ha abierto la cancha para la ciencia y tecnología en los medios, más allá de saber cuál es el nuevo celular lanzado por Samsung o qué le falta al nuevo iPhone. Ya hay una agenda científica abierta en las autoridades y en los medios. Aún así, estamos todavía lejos de precisamente entrar a temas como la gestión de la información, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos peruanos o cuántos medios de información vienen dando cuenta, vienen cubriendo acerca de los diversos repositorios científicos, de las gestiones que las universidades tienen que hacer para homologar la información en estos repositorios como Scopus? ¿Cuál es la diferencia entre Scopus y, digamos, Latindex? O sea, ¿qué cosa es un índice H, por ejemplo, ¿no? Que son cuestiones mucho más técnicas, ¿no? Y que precisamente los gestores de la información desde los centros de investigación, los institutos, las universidades, vienen manejando. Eso por un lado, ¿no? O sea, creo que todavía va a ser, digamos, una evolución de segundo grado, esta cobertura de la gestión de la información, que precisamente no debería pasar desapercibida, porque uno de los grandes gestos de la comunidad científica internacional en el marco de la pandemia ha sido la apertura, ¿no? O sea, la manera en que tan desapegadamente han franqueado, han abierto una serie de patentes, una serie de papers, muchos de ellos white papers efectivamente, pero investigaciones que han sido de conocimiento público y de uso común para otros, digamos, otros ecosistemas de ciencia en diversos países, ¿no? Entonces, la gestión de la información me parece algo que todavía vamos a estar en deuda por unos cuantos años, pero hay que impulsar la cobertura noticiosa, la importancia de ello en ese sentido, ¿no? Y así como la ciencia abierta y la gestión de la información, pues la alianza o el acercamiento entre la academia y la industria, el sector privado, también es fundamental, ¿no? La serie de herramientas financieras que existen para ello, y de manera que la ciencia se traduzca en una satisfacción de una demanda del mercado y se traduzca también en la mejora de la calidad de vida para muchos peruanos. Creo que es algo que todavía estamos empezando a impulsar, por ejemplo, desde el CONCITEC y también desde los gremios empresariales, y me parece que eso va a apuntalar de forma muy importante esta noción de que efectivamente la ciencia tiene un papel mucho más presente en nuestras vidas, mucho más de lo que podemos considerar en el día a día,
y creo que esas dos líneas, como les decía, la gestión de la información y el acercamiento entre academia y sector privado van a ser fundamentales en los próximos años, cuando, digamos, la ola de la pandemia baje, la ola informativa de la pandemia baje y haya que buscar nuevas agendas. Gracias, Hans. Bueno, quiero aprovechar este momento, este pequeño quiebre, para recordarle a las personas que nos están acompañando en esta sesión a que nos pueden dejar sus preguntas, como ya lo están haciendo algunas de las personas a través del espacio de chat, de manera que yo las puedo recoger y trasladársela a nuestros panelistas. Doctor, espero que no se haya molestado cuando dije que teníamos que ser más breves, porque vi que se había contenido un poquito en su respuesta. Pero bueno, yo quería solamente hacer una acotación justamente sobre las cosas tan interesantes que los tres han mencionado, ¿no? Y bueno, quiero hacer un pequeño comentario desde mi punto de vista, que yo trabajo en medios de comunicación. Efectivamente, hay un oportunismo en la cobertura porque, como ustedes bien saben, pues en los medios de comunicación tenemos que ir tras las noticias. Y la noticia es en lo que se está interesando en este momento las personas. Sí, es innegable que, como pasa casi nunca, tenemos una noticia que está durando casi 10 meses. Entonces, es una situación bastante compleja también para los medios de comunicación, porque no es una cosa sencilla, como todos nos hemos podido dar cuenta, justamente por las maneras y las formas que tiene la ciencia de hacer las cosas. Me quedo con estas frases que he mencionado, ¿no? La importancia de sentar las bases en diferentes tipos de organizaciones justamente para que se mejore todo esta situación. La importancia de que la aplicación de la ciencia requiera de muchos profesionales de todas las disciplinas, de muchos tipos. Lo que acaba de mencionar Hans tiene que ver un poco con el comentario con el que inicié, que la ciencia está tomando a la mala a los medios de comunicación, que está implantando su agenda, la agenda política, ¿no? Pero justamente teniendo en cuenta esto que ustedes han mencionado, quería plantearles esta otra pregunta. La circunstancia ha hecho, nosotros, como sucede en muchos otros países, no contamos con medios especializados en comunicación de la ciencia. No tenemos ni siquiera espacios constantes, son contados con los dedos de la mano, incluso con una sola mano, espacios en donde podemos dedicarnos, o donde, digamos, se puede comunicar sobre temas de ciencia. Creo que eso todos lo sabemos y es un problema que estamos afrontando desde siempre. Una de las características que hemos tenido en esta pandemia es que, así como sucede en todo el mundo, ha habido una apertura de información por parte de la comunidad científica tratando de comunicar todo lo que está pasando. Entonces hemos tenido recomendaciones de OMS, especialistas explicando conceptos básicos, gente teniendo que aprender o de repente familiarizándose con qué cosa es R, con no sé... epidemiología, la anécdota que siempre cuenta de epidemiología, con confundirlo con una especialidad de la piel, ese tipo de cosas. Ahí, digamos, se ha configurado una nueva circunstancia. Pero concentrándonos en esta apertura de información a la cual no estábamos acostumbrados, ni la audiencia ni los medios, por parte del mundo de la ciencia, ¿ustedes consideran que esta apertura se ha hecho de la manera adecuada? Es decir, la academia, la ciencia, los que investigan, han tratado de darnos toda la información. Pero en ese proceso, ¿ustedes creen que se ha hecho de la manera adecuada? No sé si nos podrían comentar, por lo menos desde sus puntos de vista. Ya, a ver, Bruno, primero que nada, no me he molestado para nada. Y cuando hablo de la palabra oportunista, no es una ofensa, al contrario, o sea, es simplemente un adjetivo, si quieres, bueno, pero los objetivos siempre traen algo detrás, ¿no? Simplemente no, pero es lo que sucede, es innegable. O sea, es lo que ha sucedido. O sea, se dio la circunstancia y se vio la necesidad, además. Y yo creo que más bien esa cuestión oportunista hay que entenderla o hay que aprovecharla como una oportunidad. Entonces, fíjate, de oportunista a una oportunidad que es absolutamente necesaria en nuestro país. Ahora, pero de ahí yo quiero
y ahora que me dijiste que ya puedo hablar más, entonces voy a extenderme un poquito, pero cuando me preguntas si esto se ha hecho de la manera adecuada, obviamente al ser oportunista, o sea, lo que ha sucedido es que creo que en conjunto los académicos y los medios de comunicación, o sea, los académicos hemos visto la necesidad de informar y los medios de comunicación también, ¿ok? Y simple y llanamente esto se ha dado, yo diría, de manera fluida, lo que no significa que sea de la manera más adecuada, porque hubiera sido sumamente interesante hacerlo de manera planificada y estratégica. Hay una serie de cosas que faltan, pero lo que sí creo es que lo que sería interesante, y creo que este foro, y lo felicito por esto, porque lo que deberían tratar de hacerse es sacar lecciones aprendidas, y a partir de esto es qué es lo que se debería hacer diferente o cómo se debería planear. Entonces, si estamos viendo ya que ya hay un entendimiento sobre la importancia de lo que es la ciencia y la tecnología para que los países sean resilientes a situaciones como la pandemia, el cambio climático, porque ese tipo de cosas no van a parar. O sea, el mundo va a estar retado por una serie de circunstancias para las que sí la ciencia va a poder y debería ayudar, pero para eso necesitamos también tener ciudadanos que entiendan, y los científicos hablan difícil, y quienes están en el medio son los comunicadores para ayudarnos a llevar esa información. Entonces, yo sí creo que una lección aprendida es que tal vez lo que tenemos que crear es, por un lado, científicos o gente que trabaja en la academia que hable más fácil. Por otro lado, comunicadores que estén informados, mejor informados y que estén entrenados en esto. Y el país nunca ha invertido de manera seria en esto, por ejemplo, en el periodismo científico. Y además se deberían crear esos puentes. Entonces, crear capacidades en ambos lados y esos puentes, y eso creo que debería ser parte de políticas que tenga que ver con ciencia y tecnología, porque el tema que estamos hablando es un poco de esto, de cuáles son las políticas, y yo creo que para mí esto es un tema que debería, digamos, ser casi una lección aprendida. Y la segunda cosa que quería, y un poquito retomando algunas cosas que dijeron los otros panelistas, es que, o sea, absolutamente los medios de comunicación y los comunicadores tienen un rol fundamental. O sea, que no te gusta la palabra oportunista, pero en realidad lo que hacen es informan y además crean una opinión pública. ¿Okay? Lo hacen de todas maneras. Y en este tema de la ciencia, creo que como parte de ese cómo lo deberíamos haber hecho diferente, creo que existe la oportunidad de hacer todo un trabajo de alfabetización en ciencia, que es lo que como país nos falta. O sea, alfabetización en ciencia, que esto debería venir desde el colegio y todas las cuestiones, sí, pero hasta que mejoremos nuestro sistema educativo tenemos una serie de cohortes, grupos de gente, generaciones que desconocen cosas básicas. Ahorita estamos hablando de vacunas, estamos hablando de vectores de vacunas, estamos hablando de vacunas que lo que llevan es un pedacito del código genético y la gente está pensando que lo que va a suceder es que nos van a inyectar chips a través de las vacunas, ¿cierto? Y más aún, y esto va a una pregunta que estaban haciendo al chat, o sea, no solamente es el tema de la falta del conocimiento básico de la ciencia, sino que además tenemos diferentes grupos culturales y además tenemos diferentes idiomas dentro del país y esa traducción, entre comillas, de lo que hablamos en ciencia a un determinado idioma es todo un reto, ¿ok? Entonces, ese trabajo yo creo que hay que plantearlo como parte de nuestro checklist para ver qué tipo de políticas, o sea, cómo podemos ir avanzando, trabajando de manera conjunta, porque tenemos que construir esas bases de alfabetización en ciencia en el país, que son clave, porque la información debería llegar y porque ciudadanos que están informados podrían también ayudar a la resiliencia del país frente a una serie de situaciones. Y finalmente, eso es con respecto a la información y con respecto al que los medios de comunicación permitan influenciar en la opinión pública y finalmente eso podría ayudarnos a los cambios. Yo quería ir a otro gran punto, que mucho de lo que hemos visto, digamos, de ciencia ha sido la superficie, ¿no? Es qué significa la epidemiología, explicar lo de las vacunas, explicar acerca de los estudios, de repente lo que se ha hecho
algunos trabajos científicos que se están haciendo, solidaridad, los ventiladores, que nos han ayudado con eso, con la difusión. Es indudable que los medios han hecho un trabajo, yo diría, muy bueno, y más bien, digamos que los sectores formales, que podría ser el mismo ministerio u otros, o el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, no lo han hecho porque no han habido campañas realmente de riesgo. O sea, ustedes han informado. Pero yo creo en el tema de la influencia en la opinión pública, yo creo que ahí nos falta, y yo pensé que lo que íbamos a discutir un poco, yo quería lanzar esto, es que creo que deberíamos con los medios ahondar un poquito en esa discusión de qué nos falta con respecto a políticas públicas en ciencia, tecnología e información. Y acá yo voy a lanzar una cuestión. Yo estaba presidiendo esta comisión de innovación, ¿ok? Y en la que también participaba un representante del CONCITEC, etcétera. Y esta comisión del Ministerio de Salud no solamente estaba mirando los temas, digamos, superficiales acerca de ya vamos a apoyar, qué cosas hay que apoyar, qué nuevos hallazgos hay para poder decirle al ministerio que esto sería interesante hacer, sino también comenzamos a ver cuáles eran las barreras que existían para que algunos desarrollos tecnológicos o de ciencia pudieran abrirse y pudieran utilizarse en el país. Y así como eso, hemos definido una serie de cosas, desde leyes que están mal interpretadas, desde, digamos, reglamentos u otros procesos que involucran diferentes instituciones, desde la SUNAT hasta el Instituto Nacional de Salud y otros, que si no se cambian, no van a permitir que la ciencia y la tecnología realmente cumpla su rol dentro del país. Entonces, yo creo que la parte que nos ha faltado, o sea, lo que ha estado trabajándose desde el punto de vista de comunicaciones o de los medios de comunicación para la ciencia, ha sido un poco informar y tratar de alfabetizar y aclarar. Pero lo que no hemos hecho, y hago también un mea culpa, por ejemplo, y que sí podría ser una ayuda y también podría ser interesante y podría crear opinión y finalmente ayudar a crear caminos y romper esas barreras, podría ser comenzar también a ver dentro de los medios de comunicación, o sea, los temas realmente de políticas en ciencia y tecnología que en este momento no permiten que podamos avanzar en el país. Es impresionante, por ejemplo, que la DIGEMIT no tenga a la fecha ningún tipo de sistema para poder aprobar productos tecnológicos que se desarrollan en el país. Los únicos que tenemos son los que se desarrollan afuera, pero si desarrollamos tecnología o ciencia, no podemos. O no puede ser posible que tengamos tal cantidad de barreras que cuando se trabaja en ciencia, finalmente, y esto que no tenemos mucho financiamiento, finalmente la gente decide no hacer algo por lo complejo que es, cuando las capacidades existen. Y ahí termino. Muchísimas gracias. Sí, en realidad esto que usted propone estaba en la siguiente pregunta, solo que yo me adelanté y puse una pregunta adicional. Pero bueno, continuemos con el señor Laiza, con la Sí, pregunta mira, planteada, ¿no? de hecho, la profundidad de la discusión da para muchos ejes en cuanto a la reflexión, ¿no? Y voy a tomar algunos puntos también e intentar también discutirlo desde la perspectiva y también alguna evidencia que he podido realizar en cuanto a las investigaciones que he emprendido. Particularmente en Perú tenemos distintas comunidades epistemológicas, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? Existen las comunidades más científicas, pero también hay comunidades que están relacionadas a lo que tradicionalmente se llama el conocimiento tácito o el conocimiento tradicional, ¿no? Que por ese lado también existe un déficit, una brecha en poder generar mecanismos de entendimiento entre distintas comunidades epistemológicas, ¿no? Y esto finalmente se genera porque hay ausencia o limitaciones en lo que podríamos definir como espacios de comunicación. ¿Qué es un espacio de comunicación? Es un espacio en el cual actores de distintos backgrounds, que pueden ser heterogéneos o tengan distintas formaciones, puedan tener estos espacios de deliberación. Esto a nivel por ejemplo, alcances a nivel cognitivo, particularmente, pero también a nivel de roles diferentes, ¿no? Cuando se habla de
cómo podemos hacer que la empresa pueda trabajar pues, con la universidad o con el Estado, estamos hablando también de comunidades distintas en sus roles, en sus cosmovisiones, en sus ideales, en el cual se tienen que encontrar puntos de encuentro. Y estos puntos de encuentro finalmente se forman, ¿no? Y estos espacios formativos, más allá de los espacios formales, también requiere espacios informales de deliberación, de poder negociar distintos tipos de conocimientos para poder generar alineamientos. Esto prácticamente se traduce en cómo generamos conocimiento local que pueda realmente tener sentido, ¿no? Y sentido de acuerdo a las problemáticas que conocemos, ¿no? Porque muchas de nuestras comunidades epistemológicas, pues efectivamente, estamos interrelacionados a distintas fuentes de conocimiento. Entonces, ¿cómo generamos este alineamiento? Y esta es de hecho, esta es una pregunta que tiene también todo un trasfondo de distintas líneas de pensamiento en el cual proponen estrategias, pues, para que se generen estos alineamientos, ¿no? Definitivamente el CONCITEC, adoptando la lógica neo-schumpeteriana de los sistemas de innovación, plantea pues esta línea más del trabajo conjunto. Pero quizás parte de las deficiencias es cómo generamos ese trabajo conjunto. Y sobre esto, y parto sobre esta línea, porque estas limitantes que existen de trabajo en conjunto finalmente se traducen pues en cómo se comunica la ciencia bajo distintos medios, ¿no? Y no es en vano, finalmente, que posiblemente mucho más información que llegue de afuera sobre avances científicos, y que está muy bien, definitivamente, que se puedan difundir dentro del escenario local, sean los que tengan mayor preponderancia que otros tipos de conocimientos. Entonces, ¿cómo generamos justamente estos alineamientos? Y tiene que ver con cómo fortalecemos nuestras comunidades epistemológicas, por un lado. Por otro lado, y acá viene también la línea de la comunicación de la ciencia, ¿no? Hablábamos al inicio de una mirada más tradicional, ¿no? De la difusión de los conocimientos científicos. Esa es una mirada que está extendida, de hecho, y posiblemente adoptada por la gran mayoría de la comunidad científica. Pero existen otros modelos que un poco nos brindan algunos lineamientos de cómo poder generar estrategias para que se pueda comunicar consistentemente, pero también de acuerdo a las necesidades locales, ¿no? Por ejemplo, Durant habla de un modelo tipo democrático en el cual efectivamente generas estos espacios deliberativos para entender las problemáticas y cómo aplicar ciencia de acuerdo a tu cotidianidad o de acuerdo a las necesidades puntuales, o un modelo tipo más contextual como el que Wayne plantea, también profesor de temas de ciencia y tecnología, en cuanto básicamente los contextos facilitan justamente el que se puedan esparcir estas comunidades de conocimiento. Entonces, cuando hablamos de oportunidad, y ahí retomo lo que justamente comentó la doctora Patricia, efectivamente estamos hablando de un escenario en el cual la ciencia ya está sobre el tapete. El tema es cómo canalizamos estas oportunidades, ¿no? Y cómo canalizamos tiene que ver con temas metodológicos también. O sea, no solamente difusivos, sino cómo crear y cómo catalizar todos los conocimientos de las comunidades epistemológicas tiene que ver con metodologías, con formas de interacción, con generar estos espacios de comunicación que mencionaba puntualmente. Y ahora, esto no es nuevo, ¿no? De hecho, y tampoco, por ejemplo, ¿no? En el Consortium of Science, Policy and Outcomes de Texas University, tienen una línea que está enfocada en la deliberación de políticas públicas y generan estos espacios para discutir, por ejemplo, las tendencias mundiales, ¿no? Cómo está afectando toda esta revolución 4.0 sobre el accionar cotidiano, pero por otro lado, cómo esto repercute en cada uno de los actores con roles diferentes, ¿no? Lo cual a cada actor, de acuerdo en la posición en la cual esté, le genera pues ciertos tipos de interrogantes o expectativas de cómo la ciencia te va a afectar en tu vida cotidiana. Entonces, y no es en vano pues, que hayan surgido pues, distintos tipos de interpretaciones de ciencia, sobre todo las vacunas, como mencionaron previamente, ¿no? Y que existan temores, que existan barreras. Y estas barreras no se resuelven, pues efectivamente, quizás comunicando mejor, entre comillas, sino generando estos espacios de comunicación en los cuales puedas, pues efectivamente, entender cómo esto repercute en tu vida cotidiana. Ahora, claro, uno dirá, bueno, ¿cómo podemos hacer pues, para generar estos espacios? Es algo
quizás a muy a largo plazo, pero bueno, la tecnología justamente y la tecnología de la información te abre todos estos espacios deliberativos, ¿no? Toda esta democratización también de las redes sociales como tales, uno puede utilizarlas estratégicamente para poder entender distintos tipos de perfiles, poder generar estos espacios de alineamiento, reflexión e inclusive de producción, ¿no? Ya canalizándolos a nivel de algún tipo de instrumento de política, como existen muchos financiamientos que promueven justamente esta conjunción entre distintos tipos de actores. Entonces, aquí retomo un tema que justamente comentó la doctora Patricia, que me parece clave, ¿no? Esta idea, esta lógica, tanto conceptual como metodológica, tiene que estar plasmada en la política como tal, ¿no? Y la política tiene que ser, más allá del papel de la política, el proceso político justamente de adopción de ciencia, tecnología y de generación de innovación requiere estos espacios deliberativos, ¿no? Hay algunos autores que hablan de ciudadanía sociotécnica, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo llegamos a este tipo de ciudadanía? O sea, más allá de estar informados, generas espacios de participación de los ciudadanos, ¿no? Y acá yo quería comentarles, para no extenderme mucho también en el tema, que desde la universidad pues se están generando algunos espacios justamente deliberativos en esta línea, ¿no? Les puedo comentar algunos cursos que se han generado desde la Facultad de Comunicaciones, por ejemplo, para trabajar con la Facultad de Ingeniería, ¿no? Y trabajar proyectos en conjunto, proyectos de desarrollo tecnológico, de difusión de ciencia, de generación de espacios justamente de comunicación, ¿no? En una unidad del Departamento de Ingeniería, en la cual también soy investigador, se promueve un evento que se llama los juguetes científicos, ¿no? Cómo desde la simplicidad de un juguete se puede abrir la caja negra para entender qué cosa hay detrás de la ciencia, ¿no? Formas distintas de comunicar, mucho más participativas, en las cuales efectivamente pues, puedes tener estos espacios para interiorizar la ciencia, ¿no? No todo el mundo tiene que ser científico, ¿no? Como tal, finalmente, porque hay roles distintos, pero al uno interiorizarla, pues puede entender los roles que puedes cumplir justamente tanto con la ciencia como la tecnología, ¿no? En la maestría en comunicaciones diseñamos también una diplomatura de comunicación de la ciencia, tecnología e innovación, también como más allá de entenderlo como un espacio difusivo, cómo haces un proyecto de comunicación en temas de ciencia, tecnología, con distintos actores, ¿no? Y esta metodología, esta lógica, generan cosas espectaculares, ¿no? Y te das cuenta que, y nuevamente retomo algunos de los temas que comentó la doctora Patricia, en el cual a nivel de políticas, por ejemplo, existen serias contradicciones con muchos de los instrumentos que ya se han generado. Porque muchos de los emprendimientos tecnológicos que han sido financiados por el Estado, cuando llegan a un punto específico, no pueden hacer este scaling up porque no existen las políticas ni de fomento y se traslapan con algunas políticas pues, de sistemas mucho más tradicionales que no están justamente orientados a temas de fomento, de innovación o de ciencia, ¿no? Entonces, estas disyuntivas no se pueden únicamente discutir pues, desde el campo científico, tecnológico, sino necesita otros campos de acción donde, desde mi punto de vista, y acá ya hay un sesgo conceptual desde la comunicación, uno puede abrir también esos espacios de deliberación para la toma de decisión, ¿no? También tenemos un grupo de investigación, ciencia, tecnología, innovación para la inclusión y sostenibilidad, en el cual somos profesionales de distintas miradas, en los cuales desde distintos puntos comentas el quehacer científico, tecnológico en la sociedad. Y así como esto hay distintos tipos de iniciativas que podríamos también conversar, ¿no? Ahí va mi reflexión. Muchas gracias. Hans, no sé si puedes comentar también algo al respecto. Sí. Bueno, rescatando un poco el tema que mencionaban acerca de la educación en el ciudadano de a pie acerca de temas de CTI, de ciencia, tecnología e innovación. Digamos que yo considero que en lo que la tecnología se va haciendo cada vez, o se va masificando cada vez más en el país y se va haciendo cada vez más una parte importante de más vidas de peruanos. Y
por el contexto mismo de la pandemia, creo que hay un creciente interés, como decía al inicio, en esos temas, y no solo de los medios de comunicación, sino de la ciudadanía. En esa misma línea, por ejemplo, aunque suene a cherry, ¿no? Esto, pero el CONCITEC viene impulsando con el Ministerio de Educación los clubes de ciencia a nivel nacional. Son más de 1.500, una cifra alrededor de eso a la fecha, de clubes de ciencia en colegios nacionales. De hecho, incluso este año, en las últimas semanas, se vienen creando ya los primeros clubes de ciencia en quechua, ¿no? Un poco para, digamos, tener en consideración que se está tomando en cuenta esta barrera idiomática, esta barrera cultural que pueda existir, ¿no? Entonces, en un futuro cercano, pues va a haber de la opinión pública del ciudadano de a pie una mayor demanda de estos temas. Sin embargo, a la fecha también hay otro aspecto que sería importante mencionar, que es la oferta de los medios de comunicación. Y como decías, Bruno, efectivamente no hay muchos espacios a la fecha especializados en estos temas. Y eso viene, o eso me trae a colación otro tema, que es la crisis financiera que atraviesan los medios de comunicación, no solo en el país, sino a nivel mundial, ¿no? Eso hace que, por ejemplo, muchas noticias de la pandemia no las toque en un medio de comunicación un periodista que está especializado en la cobertura de estos temas, sino alguien que simplemente tiene que voltear un cable, tiene que coger una noticia de coyuntura internacional y darle digamos, el revestimiento para el público en general a partir o tomando en consideración el medio de comunicación en el que trabaje. Entonces, eso también de alguna manera empobrece la calidad de la información que pueda llegar al público en general. Precisamente por esa crisis, digamos, como les decía, financiera, y la escasez de recursos humanos en muchos medios de comunicación, otro gran aliado para la comunicación de la ciencia y tecnología son las redes sociales. En ese sentido, desde las instituciones públicas, creo que hay una gran urgencia por establecer cada vez más alianzas institucionales, o sea, articular esfuerzos no solo con otras instituciones del Estado, sino con la academia, con el sector privado, precisamente para llevar a través de las redes sociales información veraz, digamos, bien acotada, bien aterrizada, rigurosa, a las personas en general, al ciudadano de pie en general, y también, ¿por qué no?, a los públicos objetivos, gente que está particularmente interesada en estos temas y que integra a alguno de los actores del ecosistema de la ciencia y tecnología en el país. Entonces creo que precisamente las redes sociales, la generación de contenidos desde, decía, la academia, el sector privado y el sector público, debe ser una de las herramientas principales para seguir abriendo campo en este sendero. Es cierto que estos contenidos compiten a diario con noticias de la agenda internacional de la ciencia. O sea, si hay una nueva detección de ondas gravitacionales o aparece la primera foto de un agujero negro, pues obviamente eso se va a llevar el cachito de cobertura científica de cualquier medio de comunicación. Si hubiera un noticiero que tuviera un bloque científico, pues esa sería su nota principal. Entonces lo que nos resta a los demás actores del ecosistema de ciencia y tecnología en el país es actuar generando contenido de calidad y a través de nuestras redes sociales, que hoy en día son el gran aliado, son el gran espacio para aprovechar este desfase o digamos, este vacío en la oferta informativa por, como mencionaba Bruno, pues la escasez de recursos, la escasez de medios y de espacios especializados.
Bueno, ya estamos entrando a la parte final de esta sesión. Tenía unas cuantas preguntas más. Voy a tratar de hacerle la mayor cantidad posible. Ahora sí les voy a pedir que sean un poquito más concretos en las respuestas. Ya muchos de ustedes han lanzado digamos, propuestas sobre cómo desde cada uno de su campo o las instituciones a las que representan han abordado la problemática, ¿verdad? Pero quisiera preguntarles, ¿qué consideran ustedes que falta para que se puedan comunicar mejor estas políticas de CTI? No sé si podemos empezar con la doctora García nuevamente. Bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer es tenemos que definir qué políticas de CTI. Y no solamente es comunicar las políticas, sino comunicar lo que nos falta como políticas de CTI. Entonces, creo que esas son cosas clarísimas. Y creo que una política de CTI que probablemente nos falta es una que promueva los espacios, ya no solamente como iniciativas institucionales, voluntariosas, sino básicamente que pueda promover espacios en los cuales se desarrollen capacidades de comunicación por parte de los científicos, se desarrollen capacidades de entendimiento de la ciencia por parte de los comunicadores, hayan espacios de trabajo conjunto. O sea, yo creo que esa podría ser una política que no tenemos y que deberíamos tratar de trabajar como país para que no quede solamente a voluntades y a iniciativas de cada uno. Y no solamente eso, sino que además dentro de esa comunicación, como te decía, no solamente es comunicar información, sino también cómo los medios de comunicación ayudan a crear esa opinión pública de otras políticas que también nos faltan. Y solamente para una cosita más, ¿no? Es cierto, existen algunas iniciativas de algunas instituciones, la Católica lo tiene, Cayetano, y he visto que como parte del foro también se va a discutir ese diplomado en divulgación científica que se está haciendo. Hemos tenido yo he tenido fellows, o sea, he tenido, digamos, escribí un pequeño grant al NIH para poder tener hace como 3 o 4 años unos talleres con gente de los medios. Creo que Bruno, tú también participaste, me parece, justamente para poder hablar y ver qué podemos hacer y poder entendernos, ¿no? Porque también el otro asunto es cómo creas canales de confianza y entendimiento y hablamos el mismo lenguaje, entendiendo, como cualquier negociación, entendiendo cuáles son los intereses, los objetivos, las motivaciones que tienen cada uno, pero que al final convergen en algún momento. Entonces, Cayetano, de manera individual, muchos investigadores han estado teniendo contactos, han establecido algunos espacios. Como te digo, Cayetano tiene este nuevo diplomado de divulgación científica, se han hecho algunas maestrías para tratar de trabajar. Hay intereses particulares de comunicadores que quieren hacer, pero creo que esto deberíamos llevarlo al otro nivel. Y el otro nivel debería ser entender que hay una necesidad fundamental y trabajarlo casi como una política en la cual podamos tener los espacios y podamos promover realmente la comunicación y la divulgación científica de manera que alfabeticemos, como te decía, al ciudadano de a pie, pero también creemos una opinión. Por ahí estaba poniendo en el chat, era una sociedad diferente, ¿no? Una sociedad sociotécnica, científica, si quieres llamarla, que no la tenemos. Solamente para hacerles un comentario, yo he vivido mucho tiempo en Seattle. Seattle es uno de los estados en los Estados Unidos que está más arriba, muy cerquita al Canadá, y me llamaba la atención que no solamente en los buses, sino que habían programas de radio específicamente dedicados a hablar acerca de ensayos clínicos y hablar de oportunidades de participación en ensayos clínicos en diversos temas. Y estos programas de radio, que no eran manejados por científicos, eran comunicadores, de lo que hablaban es de la enfermedad específica, pero después decían, ¿y saben ustedes que existe un ensayo clínico acerca de, voy a hablar, ¿no? Mejores manejos para la paranoia o para la esquizofrenia? Y aquellos que están, ¿de qué se trata el ensayo clínico? Entrevistaban, qué sé yo, ustedes están interesados, pueden participar. Entonces,
la participación ciudadana, la comunicación, y eso creaba mejores oportunidades para tener mejores datos que puedan dar finalmente mejores resultados además en la ciencia. Entonces, claro, el sueño para mí sería tener una cosa así como la que veía en Seattle, en la que la gente está tan pero tan informada, y era una radio que se escuchaba en el transporte público, y tenía 2 o 3 horarios, me parece. Entonces, yo creo que sí nos falta, pero eso que no solamente puede crecer si tenemos grupos voluntariosos. Creo que eso significa casi una política y una necesidad, en todo caso. Bueno, vamos con la raíz entonces ahora. Sí, bueno, de hecho, en cuanto a lo que se puede hacer finalmente, ¿no? Uno de los temas claves es tener un método, ¿no? Un método que pueda, en principio, ¿no? Hablamos mucho desde la política de ciencia, tecnología e innovación actual en la conexión, ¿no? Tenemos que conectarnos los distintos tipos de actores. Creo que es algo que ha sucedido ya, de alguna u otra forma, ¿no? Pero el que estemos conectados, es decir, que quizás seamos parte de una red social, seamos parte de algún grupo, posiblemente todavía tenga algunos déficits en cuanto a alinear nuestros marcos de referencia. Y alinear nuestros marcos de referencia básicamente está enfocado en cómo podemos generar esos espacios para trabajar en conjunto, particularmente porque pueden haber distintas cosmovisiones, distintos, justamente de acuerdo a la comunidad epistemológica de la cual partas, tienes distintas percepciones de la realidad también y cómo puedes generar cambios frente a ella. Y frente a esto, ver formas de trabajos en conjunto, ¿no? O sea, más allá de ver el rol de la comunicación como la mera difusión o divulgación, es cómo la comunicación sirve para estos espacios deliberativos de toma de decisión, ¿no? Que me parece clave. Nosotros en la maestría de gestión política, la innovación y la tecnología hemos generado varios espacios de discusión de políticas, por ejemplo, de diseño de políticas de manera justamente utilizando distintos tipos de instrumentos de la gestión de la innovación que tienen que ver con la perspectiva, con la inteligencia estratégica, con la toma de decisión, con la gobernanza sociotécnica particularmente, que nos sirve como instrumentos para poder brindar estos espacios mucho más de toma de decisión en conjunto. Pero, y lo otro también que me parece clave es que cuando hablamos de medios de comunicación, ya a nivel más teórico, conceptual, estamos hablando ya de todos los medios, ¿no? Ya no podemos hacer esta división entre la radio, la televisión, o las redes sociales, o los medios sociales, sino estamos hablando de todo el conjunto comunicativo detrás, tecnológico, que puede brindar justamente, que puede comunicar. Y hacia eso podemos diversificar las estrategias. Pero nuevamente, para eso necesitamos tener un método de trabajo, y ese método se puede insertar en las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Yo solamente quería puntualizar que, además de la ciencia, tecnología e innovación, en Latinoamérica existe el campo también conceptual y académico de la ciencia, tecnología y sociedad, que te brinda una mirada también reflexiva y que aporta también herramientas conceptuales a esta discusión que sería muy interesante también poder explorar. Nosotros particularmente estamos generando esta línea más formativa también en ciencia, tecnología y sociedad hacia, por ejemplo, distintos tipos de actores que vienen desde las ciencias sociales para que puedan ver su rol dentro de la ciencia y tecnología, ¿no? Porque finalmente todas las tendencias tecnológicas y los distintos reportes del Fondo Monetario Internacional, de The Future of Jobs, por ejemplo, y ahora que se ha intensificado más por la pandemia, literatura y distintos tipos de autores, efectivamente nos hablan de un cambio tecnológico voraz, particularmente que va a cambiar la sociedad, en la cual requieres nuevas habilidades. Entonces, ¿cómo te insertas en esas nuevas habilidades? Y aquí viene el tema, va mucho más allá de la difusión, sino más bien entra por la participación, ¿no? ¿Cómo generamos estos espacios participativos? Y hacia eso es, imagino, donde deberíamos enfocarnos con las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Perfecto. Hans, contigo vamos a tener que cerrar porque ya estamos sobre la hora, estamos en los últimos 10 minutos, así que tu respuesta con respecto a la pregunta planteada. Sí, sobre lo que falta, un poco haciendo nosotros un balance de cómo desde el CONCITEC nos ha ido en cuestión de
cobertura en los últimos meses, pues el balance arroja resultados positivos, y es porque desde la institución hubo el reflejo necesario para conducir, encauzar el presupuesto, los fondos que se tenía para financiamiento de proyectos y crear una serie de convocatorias enfocadas en soluciones o en el desarrollo de soluciones efectivas y eficaces para contrarrestar o para vencer los desafíos sanitarios que ha supuesto la pandemia. Entonces, en ese sentido, pues, digamos, las agencias de innovación, las diferentes instituciones del ecosistema CTI en el país, pues en la medida en que tengan ese tipo de reflejos, tengan ese tipo de olfato de generar o diseñar políticas y generar herramientas financieras que de alguna manera aborden un problema real, una coyuntura urgente, también van a poder hacer que estos temas pues sean de mayor atractivo para no solo el ciudadano, sino para también los medios de comunicación. Entonces, efectivamente, eso pasa por, les decía, este olfato que hay que tener desde las instituciones, desde quienes diseñan la política pública a diario. También creo que efectivamente, como decía la doctora García al inicio, pasa por un tema de promover las capacidades comunicacionales de los científicos, ¿no? Cuando hemos hablado acerca, bueno, yo tuve la suerte de conducir un ciclo de entrevistas con cerca de 50 científicos entre abril y julio de este año, me parece que fue, que tenían esos proyectos COVID de diversa índole, no solo vacunas o respiradores artificiales, sino también pigmentos para sanitizar algunas superficies o, digamos, estudios epidemiológicos digamos, con un acercamiento económico, macroeconómico, y todos ellos, pues, eran bastante abiertos, efectivamente, en hablar de sus proyectos hasta cierto punto, porque efectivamente hay y eso es una cuestión, nos pueda confirmar esto, pero existe un celo real en la comunidad científica hacia su trabajo, y es sumamente, sin embargo, ese celo, ¿no? Esa necesidad de proteger sus investigaciones, sus resultados, pues también puede recortar un poco algunas veces oportunidades de visibilización en medios de comunicación, ¿no? Entonces es muy importante esto también, ¿no? que decía la doctora, el desarrollo de estas capacidades, saber cuándo es momento ya de comunicar, cuándo es momento ya de tocar las puertas de los medios de comunicación, efectivamente. Creo que no es una novedad para nadie en el Perú que durante estos meses ha habido acercamientos directos de científicos, de universidades a los medios de comunicación para lograr cambios, para que estos cambios se hagan efectivos. Por ejemplo, el proyecto MASI de la Universidad Católica del Perú, pues ha tenido que lidiar con el hecho de que la normativa no se había adelantado a que el Perú fuera capaz de producir equipos biomédicos, tecnología biomédica, entonces ellos han tenido que lidiar con todo esto. Sin embargo, yo considero que la exposición mediática que ellos que han tenido les ha beneficiado precisamente para que gente de diversos sectores, el IGEMID, incluso la PCM, se han acercado a estas personas y precisamente los hayan ayudado a dinamizar, a apresurar todos estos Pero escollos. no se cambiaron las políticas, ese es el problema. Exacto, Solamente claro, se hizo para ellos. En cambio, exacto, seguimos exacto. teniendo el problema. Exacto, entonces, claro,
estos casos precisamente deberían ser parte de las lecciones aprendidas, ¿no? Porque creo que nadie hubiera supuesto el año pasado o el anteaño pasado o incluso en las elecciones últimas que íbamos a estar en esa situación, y tampoco creo que se previó la respuesta tan activa de la comunidad científica peruana. Creo que eso no estaba en el presupuesto de nadie, y creo que es una de las grandes lecciones aprendidas al final de esta primera ola, que es que la norma tiene que agilizar estos procesos, tiene que apoyar el trabajo de emergencia o de urgencia que se viene haciendo, y las instituciones estamos ahí para servir, ¿no? El CONCITEC y las demás instituciones del ecosistema están ahí simplemente para apoyar, para empujar el carro, ¿no? Gracias, Hans. Y bueno, hemos llegado al final, ya estamos en el último minuto de la transmisión. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados y a todas las personas que nos han acompañado en esta sesión. Y los invitamos a seguir con el ciclo de mini charlas que se van a desarrollar en el turno de la tarde. Así que muchísimas gracias a todos y nada, hasta pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bienvenida, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Adiós. Bernardo. Hans. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Nos vemos a las Buenas tardes. 2 en punto. 2 en punto.